Iglesia Bautista Betania, Italia, te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Evidencia número 9 sobre la salvación, de que una vida de verdad es salva, es que es un verdadero discípulo de Cristo que se está multiplicando en otros, que está haciendo otros discípulos. La palabra discípulo significa imitador, porque era un estudiante que imitaba a su maestro. Por eso a los seguidores de Cristo tenían un nombre, eran los discípulos. En Hechos capítulo 11, versículo 26, es por primera vez que a los seguidores de Cristo, para burlárseles, se les llamó cristianos. Estaban ahí un año los apóstoles discipulando, y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Pero porque causaban un efecto, aunque si los mataban, los seguían, los perseguían, los torturaban, se seguían multiplicando. Morían esa gente amando, adorando, orando por los que los perseguían, los mataban. Y era una multiplicación continua. Estaban dispuestos a perderlo todo, ponían al Señor en primer lugar, habían entendido el llamado de salvación para sus vidas. Por eso en Mateo 10, cuando Jesús dijo: no crean que yo he venido a traer paz y no disensión, porque de ahora en adelante los enemigos primero serán los de su familia, y el padre estará contra el hijo, y la suegra contra la nuera, y así. Y comenzó a decir y dijo: el que no ama, no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Es terrible, ¿eh? Y ese que era un llamado ¿a qué? A la salvación. A la salvación. Y dijo: no es digno de mí. O sea, era un llamado donde pedía una devoción y una pasión única y especial, como amar a Dios, porque era Dios hecho hombre. Y por eso Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Por lo tanto, ellos tenían en claro lo que significaba ser un discípulo seguidor de Cristo, un hijo de Dios, un salvo de verdad. Y por eso que ellos de verdad revolucionaron el mundo de aquel entonces. Y por sobrenombre le pusieron cristiano. Por eso ser cristiano, seguidor de Cristo y salvo de verdad, no es de cualquier hermano. Es de gente que tiene una pasión por Cristo, una devoción por Cristo, que está sobre papá, mamá, mujer, hijo, sobre todos. Y es por eso que Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué será? Un llamado ¿a qué? A la salvación. No es que el Señor, si leemos bien los evangelios, cuando Él llamaba a la gente al arrepentimiento, Él especificaba cuál era el precio a pagar para creer en Él y seguirlo a Él. Por eso cuando le habló a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31, le dijo a ellos: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué linda palabra. Pero es que solamente si permaneciere. Por eso cuando en la gran comisión le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos. En otras palabras, multiplíquense. Necesito que otros lo imiten, que ustedes sean modelos vivientes, así como yo he sido para ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo. Y por eso que en 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque el verdaderamente que es salvo ha entendido que es un imitador de Cristo y que necesita modelos vivientes como Cristo para imitar. Por eso que Pablo se atrevía a decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Porque el que verdaderamente es salvo tiene la integridad, cuenta con la presencia, el respaldo, la santidad, con la vida de Cristo en su vida, para poder decir eso. Y es la evidencia de la salvación, no en palabras, sino en vida, en fruto, en integridad, en justicia, en verdad. Amén, con el ejemplo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza. Por eso, hermano, esa es la evidencia de un verdaderamente salvo. Es un verdadero discípulo de Cristo, sabe que es un imitador de Cristo, que vive a Cristo, que sigue las pisadas de Cristo. Y esa es la evidencia de la salvación. Y es por eso, hermano, que la pregunta ahora es personal. ¿Eres de verdad un imitador de Cristo, que significa discípulo? ¿Un verdadero discípulo de Cristo, sí o no? ¿Te estás multiplicando en otros, sí o no? Porque Jesús dijo claramente en Juan 15, el 5, versículo 5, Él dijo que Él nos salvó para que llevemos mucho fruto. Y ese fruto es por permanecer unido a la vid, como pámpano. Y la evidencia es esa, en ser un verdadero discípulo, donde aunque venga amado menos, sigue amando más. Aunque todo lo abandona, Él permanece fiel. Ese es un verdadero discípulo. Y Pablo tenía la integridad para decirte esas palabras. Y nosotros, como hijos de Dios, si verdaderamente somos salvos, tenemos que estar seguros de que somos verdaderos discípulos de Cristo, para poder de verdad vivir como tales, imitando a Cristo. Y si no es así en tu vida, que tú no ves que estás siguiendo las pisadas de Cristo, entonces tienes que preocuparte, porque la evidencia de la salvación en una vida es esa: ser un imitador de Cristo, que significa discípulo de Cristo que está haciendo a otros discípulos para la gloria de Dios. Y si no es así ahora mismo, esta palabra que confronte tu corazón y te haga ver tu condición delante de Dios, y sé sincero, no hay justificación, no hay nada que valga. Es que tampoco podemos hacer otros discípulos si primero no somos discípulos. Y la evidencia de la salvación es que somos verdaderos discípulos. Padre, toca corazones, vidas, y entender esta palabra, Señor, para que tengamos en claro que no es que tú tienes un grupo de salvos y otros grupos especiales llamados discípulos, sino que aquel que es salvo de verdad es un verdadero discípulo. Dios me le bendiga a todos y que el Señor sea en sus vidas. Has escuchado el mensaje de Dios para ti. Nuestra Iglesia Bautista Betania Italia se complace en invitarte a nuestra congregación, situada en Vía Adriano 45A en Milano. Para información, llama al 371-3102-350 o también al 320-2146-833. Te esperamos. Que Dios te bendiga.